Señores Ediles, muy buenos días. Damos comienzo a la sesión ordinaria del 16 de septiembre, siendo las 9:32. Señora secretaria, hacemos el primer llamado a lista. Buenos días, honorables ediles. Damos inicio a la sesión ordinaria del día sábado 16 de septiembre del 2023, siendo las 9:32 de la mañana. Se hace el primer llamado a lista. Becerra Heredia Juan Carlos. Buenos días, presente. García Beltrán Alexis. Muy buenos días para todos, presente. Herrera Otálvora Julvia Inés. La ilesa no se encuentra en el recinto. León Martín César Alberto. El edil no se encuentra en el recinto. Mercado Hoyos Catherine. La ilesa no se encuentra en el recinto. Ramírez José Norbey. Buenos días, presente. Remolina Gómez Carlos Arturo. Ese soy yo. Buenos días para todos. Rodríguez Fernández Jairo Humberto. Hitler, presente, presidente. Barón Aguirre María Magdalena. Buenos días para todos y presente. Presidente, quórum decisorio. Por favor, el orden del día. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Señores ediles, ¿aprueban el orden del día? Aprobado, presidente. Aprobado. Siguiente punto, señores ediles. Señora. Tercero, proposiciones y varios. Señores ediles, en proposiciones y varios tienen la palabra los señores honorables ediles. Yo no sé por qué yo no sale. Que tienen la palabra, estamos en proposiciones y varios. Yo vi una. Les recuerdo que hoy no es comisión. Me hace el favor y a nadie tiene por qué llamar. Todo mundo sabemos que hay sesión todos los días. Señores ediles, tienen la palabra. Presidenta, gracias. Tiene la palabra el honorable edil Jairo Humberto Rodríguez Fernández. Estamos, presidenta, próximos a terminar este periodo de sesiones ordinarias y me parece que la única actividad relevante de este periodo fue la de precisamente el tema de la defensa de los intereses de la comunidad de Metrópolis y de la defensa del espacio público en favor del ciudadano. En ese sentido, presidenta, teníamos en agenda un montón de temas de importante relevancia. Entre ellos, presidenta, una manifestación expresa de esta corporación frente al tema de los anuncios de Claudia López de subastar la ciudad. Yo lo puse acá y pedí que trajéramos a planeación frente a esta iniciativa. Gracias, muy formal. Con extrañeza. Llegó la piña. Con extrañeza, presidenta, el día de anoche alguien me comparte que ayer hubo una actividad de planeación aquí en la alcaldía y pues resulta, presidenta, que pues obviamente uno entiende que son instituciones al orden de la alcaldesa mayor, pero que debería estos temas que involucran a la ciudad y que claramente por la propia invitación demuestran que se sigue engañando a la ciudadanía, se sigue engañando a los ambientalistas, se sigue permitiendo por parte de el desconocimiento y el ocultamiento de acciones de la administración distrital y local, pues que no haya la representatividad ni la vocería de todo el conjunto de la localidad que de una u otra forma defiende los intereses bien de las vías, bien del humedal o de
la naturaleza, digámoslo así. Y es que la invitación era bastante particular, mire, presidenta, que de una u otra forma era engañosa la invitación, porque decían de la defensa de la malla vial y del medio ambiente en el brazo del Salitre. A partir de ahí uno debe exigir claridad. Desafortunadamente a mí me llegó la comunicación a las 8 de la noche cuando el evento había sido a las 10 de la mañana y reclamé porque pues la gente no puede esperar que uno lo represente dignamente cuando ocultan información, cuando conocen de la gestión que se hace a través de esta corporación. ¿Ya terminaron? Gracias. Entonces, acuérdense que usted ayer fue el que dijo, éticamente respetamos el derecho del uso de la palabra de los demás. Disculpe. Entonces, presidenta, pues ya les voy a leer la comunicación y ustedes se dan cuenta que eso que dijeron de levantar la reserva vial fue un engaño, un absoluto engaño. Y lo disfrazan, presidenta, lo disfrazan. Se sabía que era ilegal, por eso no podían engañar a la comunidad con ese levantamiento de la reserva vial. Y entonces ahora convocan, después del 15 de agosto haber venido a hacer una payasada allá en el humedal, convocan a una mesa para saber qué es más viable, la vía o el medio ambiente. Luego no expresaron que ya se había levantado la reserva vial. ¿Dónde está el decreto? Por Dios, no es Julvia, es la alcaldesa engañando aún a los ambientalistas que se supone que son personas probas, que son personas estudiosas, que reclaman derechos naturales, que reclaman los derechos humanos, presidenta. Pero no hay un pronunciamiento y por eso nos ocultan este tipo de invitaciones en las que tuviéramos una acción incidente, una intervención incidente en favor de la ciudadanía. Cuando terminen el circo me avisan para yo continuar. Gracias. Entonces, presidenta, voy a leer el contexto. Perdóneme, es que este tema es importante porque la ciudadanía reclama de esta corporación acciones contundentes frente a la protección de la naturaleza, pero nos ocultan información. ¿Cierto? Si esta comunicación hubiera llegado, estoy seguro que ayer suspendemos la sesión y nos bajamos inmediatamente a esa actividad. Porque es que no pueden seguir burlándose de la ciudadanía diciendo una cosa y haciendo otra. Ya nos dijeron que no a los planes de renovación, pero nos meten actuaciones estratégicas disfrazadas para expropiar, para subastar la ciudad. Y ayer la misma cosa, presidenta. Yo no logro entender cómo hacen y con esa facilidad de ocultar en los medios de comunicación la veracidad, la realidad. Yo no me opongo, no me opuse. Dije, bueno, pues ya había una inversión sobre la vía de la calle 64, que es la prolongación de yo no sabía este contexto, de la ALO Centro, que eso es muy difícil que lo levante, porque es una proyección de la ciudad hacia el futuro. Pero bueno, creímos que sí lo habían levantado. Y ayer nos dicen, no, vamos a discutirlo. Y nos dijeron, presidenta, el 15 de agosto hicieron un show, un circo allá en el brazo del Salitre, haciendo creer que ya lo habían levantado y que venía a ratificar el cumplimiento de su compromiso la alcaldesa. Perdóname, ya ahorita termino. Es que no quiero que se me pierda el contexto de esta lectura. Perdónenme que es que no encuentro la invitación, pero es claramente para una mediana inteligencia, es claramente que no lo pueden levantar. Que no lo pueden levantar. Entonces, pues háblenle claro a la ciudadanía, es lo que le estamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo le estamos pidiendo a la administración que nos hable claro, que nos diga qué es lo que realmente quieren de nuestra localidad. Me molestó de sobremanera que se engañara. Ahora se me perdió la comunicación, pero la reunión fue aquí, presidenta, y
contextualizada. Espérate, no, se borró. Creo que era, ¿no sería este? Bueno, se las tengo para mañana. Sé que me llegó anoche, incluso me causó molestia, porque ¿para qué le avisan a uno ya cuando no hay nada que hacer? Pero sí, Presidenta, hay que citar aquí nuevamente a Planeación frente a ese tema de Brazo del Salitre, que nos hablen con claridad y que le digan ya a la ciudadanía y que no la sigan engañando en época electoral, diciendo una cosa cuando otra cosa es la realidad tangible de esto. Esa reunión era clara, no se puede levantar la reserva vial, parece ser, pero aquí nada es imposible, lo que en derecho se hace, en derecho se deshace. Y entonces, pues que le hablen claro y que no sigan engañando a estas comunidades frente a eso. Con eso termino, Presidenta, con una voz de protesta frente a la negación de la administración a compartir la información de relevancia a esta corporación como primera autoridad. Gracias, Presidenta. Hacemos el ingreso de la edilesa Caterine Mercado. Mercado Hoyos Catherine. Muy buenos días, presidente. Bueno, Juan David no está en el orden del día y está pidiendo la palabra, pero como presidenta se la puedo dar 1 minuto ahí, no se va a extender más. Presenta en qué barrio vive y deja su inquietud ahí consignada. Tómele una foto para que después no vaya a decir que no lo dejan participar. Paola, hágame el favor, sáquele una foto. Presidenta, sí. No sé si ustedes se acuerdan, el día 17 de marzo, todavía me acuerdo, cuando vino la alcaldesa Claudia López, ustedes estuvieron en pleno, todos los ediles, y se hizo un show mediático diciendo que la reserva vial se va a levantar, y lo dijo ella, y me gritó y me insultó, y que no me dijo. ¿Se acuerdan ustedes, los ediles? Me alegra que se acuerden, porque es que desde ese día yo le dije a la comunidad, Claudia López no tiene ni el más mínimo respeto por nosotros los ambientalistas acá en la localidad. Y yo se los dije muy bien a ustedes y a la comunidad. Se los dije muy clarito. Claudia López no tiene ni la más mínima, ¿cómo es que se llama eso? Como que la garantía de levantar una reserva vial. Y se le dije muy clarito a la comunidad. Hoy, 3 años después, sí, 3 años. 3 años después, me dan la razón a mí. Y ya la comunidad me ha dicho, usted tiene la razón. Y la reunión de allá fue la mesa jurídica, el brazo humedal del Salitre con la Secretaría de Planeación. Entonces, Presidenta, muchísimas gracias por la palabra. Y sí quería como manifestar también mi rechazo, porque la administración nos ha dicho muchísimas mentiras frente a esto. Gracias. Sí, le volvemos a dar la palabra cuando la necesite. ¿Ya llegó? Sí, Léalo, la edilesa, por favor, nos lo ayuda a leer. Señores, Bosque Urbano, Red Humedal El Salitre. Asunto, solicitud mesa jurídica entre la comunidad y las entidades involucradas en resolver las inquietudes de la comunidad respecto al borrador del decreto, abro comillas, estructura urbana a escala local y la malla vial intermedia, UPL Barrios Unidos para Bosque Urbano, la Red Humedal El Salitre. Respetados vecinos del Bosque Urbano, Red Humedal. Por favor, le pido el favor a las niñas que están en la oficina que hablen pasito. Y al niño que está allá metido, yo no sé quién es. Continúo. Siga. Respetados vecinos del Bosque Urbano Red Humedal El Salitre, reciban un cordial saludo. En atención a su solicitud, la Secretaría Distrital de Planeación se permiten invitarles a la mesa jurídica que tiene como objetivo resolver las dudas o inquietudes respecto al decreto de la UPL Barrios Unidos en relación a los siguientes temas. Estructura urbana a escala local y la malla vial intermedia UPL Barrios Unidos para Bosque Urbano, la Red Humedal El Salitre. Espacio que se llevará a cabo de manera presencial el día viernes 15 de septiembre de 2023 a las 10 de la mañana en el Salón Joaco
Alcaldía Local de Barrios Unidos. Cualquier información al respecto puede ser enviada a Manuel Vergara León, profesional de la Oficina de Participación y Diálogo de la ciudad, a un número de teléfono que proporcionan o los correos electrónicos que proporcionan el correo. Cordial saludo. Listo. Presidenta, frente a ese tema, fíjese cómo ya empiezan a desdibujar el supuesto decreto de levantamiento de reserva vial. Y claramente el contexto lo dice, es que no se necesita aquí, que no se necesita mayor inteligencia o un poder sobrenatural para interpretar una invitación clara de esa naturaleza. Por eso, Presidenta, yo creo que qué bueno podría ser hacerle un debate aquí a la señora alcaldesa mayor. Pero desafortunadamente ellos están por encima del mal y del bien con el poder que tiene. Y para que nos diga que más reversa tiene el avión, perdón, y que somos envidiosos, entonces, pues, ¿para qué tener una nefasta representación y engaño como el que ha sometido a esta ciudad y que hoy por hoy, y no lejos estamos de que entregue una ciudad totalmente en ruinas? Una ciudad totalmente abandonada, una ciudad desproveída de calidad de vida, una ciudad desproveída de la más mínima interpretación de seguridad para cualquier ciudadano, Presidenta. Y en ese sentido, pues mi rechazo, que se nos hable con claridad, o se va a hablar de bosque urbano o se va a hablar de reserva vial. Que no siga haciendo esa payasada con la que tiene engañada la ciudadanía, con la que tiene engañada la esperanza de una población que reclama calidad de vida, calidad de ambiente. En fin, yo sí creí que ese decreto ya estaba listo, Presidenta. Sí lo anunciaron el 15 de agosto acá, que ya había salido el decreto. Y encontramos que no, ni lo va a poder expedir, porque ha sido solo un engaño y engaño tras engaño, Presidenta. Gracias. Hacemos el ingreso de la edilesa Julia Inés Herrera. Herrera Otálvora Julvia Inés. Muy buenos días para todas y todos presentes. Gracias, presidente. Tiene la palabra el edil José Norbey. Gracias, Presidenta. No, es que, a ver, desde el primer día del gobierno de Claudia López, pues es que ella hizo, ese es el problema que hay con los políticos, ¿no? Y con las políticas, con la política, en este caso, de una mujer, en el sentido de proponerle a la ciudad y a la ciudadanía unas cosas y hacer otras. Nosotros precisamente desde el comienzo hemos venido siendo oposición porque pues, la alcaldesa hizo totalmente todo lo contrario de lo que había propuesto en campaña. Y eso es lo que le quita credibilidad efectivamente a los políticos, y cuando la gente sale o salimos a hacer campaña, pues eso es lo que primero nos indilgan, nos señalan. Dicen, no, es que ustedes no son sino mentirosos, no cumplen con las cosas que se prometen, y cuando obviamente pues eso se da, pues se pierde toda la credibilidad del caso. Y para nadie es desconocido, aquí lo hemos venido... Eso no es cosecha aquí de nadie, pero aquí se ha venido planteando permanentemente sobre que además hay el rumor que hacia finales del periodo de la alcaldesa, pues vea, se fue el compañero del Partido Verde. No. Porque hacia finales del periodo hay la cuestión de que van a dejar decretos firmados con relación a hacerlo más o menos lo mismo que hizo el señor Enrique Peñalosa con el 1835, me parece que era con el barrio Rosario, ¿no? Iría a amenazar a la gente además que le van a expropiar, y si no, fíjese que aquí vinieron y nos dijeron que iban a ampliar el humedal en 2 hectáreas más, que siempre le preguntamos, yo me acuerdo que le preguntamos dónde, camine, vamos a mirar dónde es que lo van a ampliar, ¿no? No, que sí, que eso está ahí. Aquí alguien vino una vez en una ocasión de planeación y nos informó sobre esa cuestión, que el humedal lo iban a ampliar 2 hectáreas más, 2 hectáreas y media más. Pues eso es carreta. Porque aquí queda
queda más que confirmado que, pues, primero, Claudia López es una mujer totalmente neoliberal, le debe su alcaldía en buena medida a Enrique Peñalosa y ha seguido haciendo exactamente lo mismo que dejó diseñado, y no el gobierno anterior de Peñalosa, sino de hace 20 años. He contado la anécdota aquí que con Peñalosa dijo, Bogotá es una ciudad que tiene que ser de cemento, así de concreto. No, y lo dijo en el año 2002, cuando terminó su primera alcaldía, ¿no? Y entonces, y además, pues está completamente comprobado que es lo que ratifica aquí Claudia López, porque la ciudad-región es eso. El plan de ordenamiento territorial es eso, fortalecer el transporte, fortalecer a la industria de la construcción y fortalecer al sector financiero. Esos son los tres ejes fundamentales de la política de Peñalosa y que Claudia López, pues obviamente siguió haciendo. Y dejo de antemano, si el alcalde dejo aquí, porque algún día pronto se acuerden, si el alcalde es Galán, exactamente va a seguir haciendo lo mismo, porque esa es la propuesta de Galán. No, Bolívar está planteando, no, léala, léala, yo ya leí la de Galán, por eso le estoy diciendo, lea usted la de Bolívar, a ver, porque Bolívar no está planteando precisamente seguir eso, claro que no está planteando eso, ¿no? Léala, lea el programa, porque es que la gente tiene que aprender a leer los programas, no que le vengan aquí, le echen un discurso y con eso ya, no, lean los programas y sobre los programas se basa la gente. Y miren el programa que planteó y habrá que mirar, ¿no? Porque si obviamente si el alcalde es Bolívar y está proponiendo una cuestión que la escribe y mañana hace otra, pues los primeros que saldremos a hacerle la reclamación seremos nosotros, obviamente, ¿no? Obviamente que sí, ¿no? No, sí, pero ¿quiénes no han dejado hacer las propuestas que Petro hizo? ¿Quiénes son? Pues discutámoslo, porque es que en el Congreso de la República, que no tenemos la mayoría, los que no han dejado, pues son ustedes. Así de sencillo. Los liberales, los conservadores, los del Centro Democrático, ¿no? Y una parte incluso del Partido Verde y el Partido Conservador no han dejado hacer las reformas, las han hundido. Entonces, pues eso es así, ¿no? Eso es así. La presidenta, ahí les dejo, pueden hablar, ahí les dejo el trompo a poner. Bien pueden, compañeros. Abramos la discusión. La propuesta de Bolívar es aumentar la primera línea. Y pagarles. Ay, tan lindos. Oiga, y no han dejado trabajar a Petro. Al hijo, ¿quién lo mandó a hacer las fechorías que hizo? Y está calladito. Tiene la palabra Edil Jairo. Presidente. Ustedes deberían... Ay, el ingreso primero. Espere. Hacemos el ingreso del edil. Beto León. Leo Martín César Alberto. Muy buenos días para todos. Presente. Me disculpo por la llegada tarde. No, ahora edil. Haga ponchera. Presidente. Ponchera. Presidente, es que esas expresiones tienen que tener una reacción. Porque yo le quiero decir que ustedes están gobernando y lo están haciendo pésimamente. No es posible que al mes de agosto ya hayan acabado la plata del ICBF. Con contratos de personal de la costa, ganándose y con cargos más de 20 millones mensuales, presidenta. Y por eso las madres comunitarias están en protesta hoy. Están en paro porque no tienen con qué pagarles el bono que por lo menos, y en eso sí fue consecuente el gobierno, y es que uno tiene que poner a los dos gobiernos y reconocer los errores de uno en la calificación de los gobiernos. Y yo lo reconozco hoy. Me engañaron también. Me engañaron. 2 veces lo han engañado. 2 veces lo engañaron. La primera por inocente y la segunda porque lo engañaron. Ay, ese cuento no me lo venga a decir. Presidenta, pero estoy en uso de la palabra. Su merced dice Siga, señor engañador. que
Presidenta, a mí me engañaron con una propuesta de cambio y eso vendió y hizo que tuviéramos alguna parte de esperanza en de verdad combatir la corrupción. De combatir la corrupción y de ser leales a los cargos. Pero, presidente, no es posible, y ediles, no es posible que eso que tanto criticaron y que nos procuraban un cambio, hoy esté peor. Contratistas, hijos de los líderes de allá de la costa, del pacto histórico, con contratos mensuales de 15, 20 millones con gastos de representación. Y los reales funcionarios con salarios de 3 y 4 millones. Y ahí están hoy las madres comunitarias protestando porque les deben 3 meses y no hay recursos para pagarles. 3 meses, desde el mes de junio, les deben sus mesadas. ¿Y eso no era lo que íbamos a cambiar? ¿Por qué hacían paro las madres comunitarias? No dijimos que íbamos a cambiar esas estructuras que usted dice de que los senadores, representantes ponían a sus familias como dueñas de fundaciones para quedarse con el presupuesto de las EPS y de los niños. Pues nada distinto ocurre en este gobierno y ya llevamos año y medio. Y no le pueden echar ya la culpa al presidente anterior. Evalúen eso. Evalúen cómo está el Ministerio de Cultura, en manos de quién está el Ministerio de Cultura y qué proyectan. Evalúen qué proyecta el Ministerio del Deporte. ¿Y quién se está quedando con la plata? Ahí lo único rescatable, perdónenme, les digo, en algo la proyección de la vicepresidenta para sus regiones, para sus comunidades. En algo ese mínimo de expresión en favorecimiento de las comunidades y de las negritudes. Porque tiene a su cargo un presupuesto asignado y tiene a su cargo llevar las acciones correspondientes. Y en eso no le podemos negar que en algo ella está cumpliéndole a su raza, a su propuesta política de inclusión, de relevancia de esa comunidad desconocida por muchos años. Pero de resto, ¿cuánto le cuesta cada payasada que hace Petro cuando ordena que se mueva todo el Estado para él echar un discurso? Son miles de millones, la sola infraestructura, la sola logística. Porque si esta noche amanece con ganas de hablar, entonces le ordena a sus funcionarios ya ponerme una tarima en tal parte, cueste lo que cueste. Muevan los aviones que quieran para llegar a Cuba y esa cuestión. Pero eso no debería ser porque era lo que estábamos combatiendo o nos propusieron combatir. El engaño, la mentira y la inexperiencia en la administración. Yo no puedo entender cómo se atrevieron a cuestionar a la entonces directora del ICBF y hoy están peor. Peor, en agosto y no tienen plata para pagar los meses de junio y julio. Pero eso sí, en esos diálogos acabaron la plata. Manden 10, contraten 10 contratistas a 20 millones. Eso nos dijeron que 10. Vaya uno a saber la realidad cuántos fueron. Desconozcan todo. La estructura del ICBF en protección de la familia y de los niños, pero denles contratos a diestra y siniestra a los hijos de los hijos de ellos. Ellos, ahí está. Un montón de personas que no ha salido todavía a escarnio público, pero la subdirectora tiene al esposo, a las hijas y a todo el mundo como contratista de eso. Eso deberían mirarlo.
Y ese discurso suyo de que seremos los primeros en requerirle, eso no lo dijo usted aquí hace mucho tiempo. Eso no lo dijo usted hace mucho tiempo. Y que lo de Bolívar, la propuesta de Bolívar de proteger a los delincuentes y pagarles para que no roben, pues yo le quiero decir que la mayoría de los delincuentes son personas que son, ¿cómo se llama eso? Cuando no es reincidentes, son reincidentes. Y si hoy roban 1 millón, se lo fuman hoy y mañana van por 2. Y se consiguen esos 2 y van al otro día a hacer 3 golpes para tenerlo de 3. Entonces ese millón que les pretenden regalar no va a ser la solución a la delincuencia. Eso va a incentivar más las ollas del microtráfico. Eso va a incentivar aún más la delincuencia. Y eso desmotiva a cualquier joven, a cualquier ciudadano, presidenta, desmotiva a cualquier joven, a cualquier ciudadano de ser honesto. Porque parece que delinquir paga en este gobierno. Y es lo que tenemos que erradicar. Usted se queja mucho de la inseguridad, como yo me quejo mucho de la inseguridad y todos los ciudadanos nos quejamos de la inseguridad. Pero promover una administración a través de engaños de que a los jóvenes, si les pagamos, los vamos a sacar de la delincuencia, si les pagamos 1 millón, eso es una gran mentira. Eso es incentivar aún más la delincuencia. Eso es desmotivar el progreso del país. Eso es desmotivar a la fuerza pública frente a eso. Y ya el propio presidente reconoció que no hay recursos a nivel nacional para pagar eso. Que fue un error de cálculo. ¿Cierto? Que fue un error de cálculo en esa expresión. Pero, presidenta, que no nos vengan a meter el cuentazo que ya nos metieron. Uno peca una vez, pero no 2, presidenta, gracias. No, yo no he pecado 2 veces. Yo no he pecado 2 veces, presidenta. Pequé una vez por creer en el cambio. 2 veces. Pequé una vez por creer en el cambio en primera. ¿Y la segunda por qué pecó? No, señora. Por sinvergüenza. No, porque usted no ya conocía la hoja de vida de él y sabía que como mandatario no lo hacía bien. Por eso entonces, mi voto será por Rodrigo Lara. Además, yo sí desde acá, yo acá. Mi voto será por Rodrigo Lara para alcalde, presidenta. Siempre dije que por el señor Desde Petro ya lo anuncio. Porque, y usted me estuvo llevando a la oficina de él en la primera y la segunda, sino que yo sí no soy boba, yo sí no me dejo llevar del hocico a donde quieran. Y yo sí a ese señor me da pena. Yo no. Me da pena, pero yo sí, eso sí no lo comparto porque yo sabía lo que hizo el señor Petro cuando fue alcalde mayor. Todo lo que hizo, él no le importó los recursos de la gente, los repartía allá a la loca, porque él nunca ha gobernado. Tiene la palabra la edilesa Julbe y luego el edil Alexis García, y luego Caterine Mercado, y luego Beto León. Gracias, presidenta. Ya no hablamos de los líderes sociales, cuántos han matado, esa estadística se quedó en el pasado, edil. Pero bueno, yo lo único que quiero acá la reflexión y que sí me preocupa es eso de doble mensaje que se le está mandando a la juventud, donde no hay coherencia y donde uno ya no sabe qué es bueno y qué es malo. Eso personalmente me ha puesto a reflexionar y creo que es grave porque, como decía el edil, actuar mal paga y no debería ser así. Ya estamos en una sociedad confusa, sin valores, sin ética. Entonces, yo voté por Gustavo Petro, no le hice campaña, pero voté por él, por el cambio, gracias. Y yo pensé que él había madurado con respecto a cuando hizo la alcaldía, pero no. El tema de egos no lo dejan. Entonces, pues tremendo. Y sí, hay que mirar quiénes siguen las obras que deja la alcaldía mayor, que es a la alcaldesa Claudia López, porque si no llegan y trancan todo esto y seguimos en este caos que tiene la ciudad. Entonces necesitamos que alguien continúe esas obras como ella continuó las de Enrique Peñalosa. ¿Qué las iba a frenar para volver a la ciudad? Una nada, que sigan el subdesarrollo
No, tenemos que mirar y ir a eso. Gracias, presidenta. Tiene la palabra el edil Alexis García. Ay, pecó 2 veces. Presidenta, muchísimas gracias. Este asunto, mis queridos colegas, echan el discurso y se van. No, venga. ¿Ya? No, venga. No, vamos a poner orden. Bueno, gracias. Les decía, queridos amigos, que este asunto de la política o la politiquería, qué cosa tan complicada. Cada uno de nosotros en su buena fe, su buena disposición, cree en sus candidatos y en sus líderes. Pero ignoramos toda la visión general que conlleva un puesto o un rango o una posición. Todos vemos desde afuera, desde un solo ángulo, una situación, resulta que tiene varias. Aquí nomás hemos visto en el área de vías, por ejemplo, uno mira que están arreglando un hueco y al metro hay otro hueco. Y dice, ¿cuál es el problema? Tápelo allá y sale. Eso nos dice la sana lógica porque están ahí pegados. Pero después cuando uno mira los estudios técnicos, los análisis del contrato y toda esa cantidad de burocracia y demás vainas que el ser humano se inventa, resulta que solo pueden hacer hasta donde va el contrato y hasta donde dice. Cuando nuestros líderes políticos, y hablo a nivel general de todos, entran en su campaña, desafortunadamente parece que la cultura es decir todo aquello que el pueblo quiere escuchar para ganar un voto, y después se ven en problemas nuestros líderes de todos los partidos en cumplir con su palabra, porque todo tiene cantidad de compromisos, tiene unos contratos ya firmados, tiene unas legalidades donde no se pueden salir de ahí, pero en su época de campaña todos ofrecen o dicen aquello que el pueblo quiere escuchar para un voto. Y después vemos todo esto que estamos viendo ahorita, que no cumplió, que no pudo, sabiendo que entre más alta la posición, más complicado tener contento a todo el mundo. Y que cada uno, de acuerdo a sus afectos, de acuerdo a sus beneficios, pues respaldará a su candidato. Se supone que el ideal es basado en propuestas, basado en la imagen y las acciones de la persona. Pero la prueba nos ha mostrado que va de acuerdo a los beneficios y a los afectos con cada líder. Y eso es lo que ha tenido jodido nuestro país, que cada cual mira de acuerdo a lo que le beneficie y no miramos la generalidad, que es lo que realmente uno mira desde abajo. Qué bueno que la gente toda se uniera, qué bueno que todos nuestros líderes, funcionarios y demás fueran éticos y correctos. Habría todo en abundancia. Pero resulta que aquí la mentalidad y la cultura es el CBY, o cómo voy yo, o el cuartico de aprovecharlo al máximo. Y en el discurso de todos nuestros líderes es que vamos a ayudar al pueblo, vamos a vivir sabroso. Y una cantidad de expresiones que lo hacemos fiesta y jocosos, pero que llegado el momento en que están en esas posiciones, no cumplen con todas las cosas que dicen. Y eso lleva al pueblo a ese revuelto de emociones que vemos continuamente, en que los políticos y la politiquería es lo más mentiroso de este mundo. Por eso, como usted alguna vez decía, don Norbey, que algún amigo suyo le dijo, se cansó de ser honrado por esas expresiones, porque es que si todos decimos que queremos ayudar al pueblo, que queremos hacer las cosas al derecho, ¿por qué cada día el asunto está peor? Miren el nivel de cultura que tenemos tan torcido que nos lleva a este tipo de desastres. Un país grande que tiene toda la riqueza del mundo, que quiera en todas las direcciones, y estamos escasos en la mayoría de las cosas. Tanto así que nos toca hasta importar la comida, ¿de acuerdo? Entonces, mis queridos amigos, si seguimos el juego de nuestros grandes líderes, de nuestros directivos en los diferentes partidos, y aquí abajo como pueblo, como casa, como barrio, realmente no nos unimos en lo que beneficia a nuestra localidad, seguiremos divididos como fue fabricado desde los principios de los tiempos. Acuérdense que para dominar la gente, el pueblo, lo primero que la humanidad se inventó fue la religión. Entonces, este perteneció a una religión y el otro a la otra, ahí se mataban y mantenían separados y fueron fáciles de manejar. Cuando evolucionó el asunto, pasó a la política. Entonces, liberales, conservadores, hoy en día izquierda, derecha, seguimos divididos y nos siguen controlando y nos siguen manejando. Y ahora le metieron también al fútbol. Cosas que tienen un inicio bonito, lo tuercen para manipular al ser humano y seguirnos fregando a todos. Yo lo llamo a un nivel de conciencia donde miremos realmente a fondo, independientemente de qué partido sea,
miremos las acciones y los hechos, pero sobre todo aquí como casa, unámonos para que las cosas cambien. Si no, esto, mis queridos amigos, se lo llevó el que lo trajo. Cada día vamos más en picada, y si esto no hay un nivel de conciencia y un cambio, dijo, nos jodimos y todos. Gracias, presidenta. Tiene la palabra la edilesa Catherine Mercado. Luego, don José. Presidenta, bueno, para sumarme un poco al tema, yo estoy de acuerdo con muchas de las palabras de mis compañeros en cuanto a la política es el arte de servir. Muchos lo vemos como el arte de servir, ¿sí? Y muchos utilizan ese arte de servir para conseguir beneficio propio. Resulta lamentable que candidatos a edil, candidatos a concejales, alcaldes, traten de convencer a las personas con temas que no tienen ni siquiera el alcance, porque ni los concejales ni los ediles tenemos plan de gobierno. Nosotros no hacemos ningún plan de gobierno, ni hacemos meramente gestión. Entonces, si ustedes escuchan si hacemos el control a los alcaldes y una gestión a lo que nosotros veamos viable y a las invitaciones que desde esta corporación se puedan hacer. Pero de resto son mentiras. Y ahí es donde empieza la desconfianza del pueblo en sus candidatos. Entonces, acá es donde empieza todo el tema de que la politiquería nos está llevando a un punto donde nadie confía, donde vamos a dar discursos y nadie cree, donde vamos donde vamos a espacios donde queremos generar transformaciones y la gente ya no cree. Y eso lo hemos visto en todo. En los presupuestos, en el tema que se hacen, ¿cómo se llaman? Los presupuestos participativos, nadie asiste. Las reuniones que se realizan por parte de alcaldía para temas que son de impacto, nadie asiste. Simplemente porque no confían, porque ya no confían en las políticas públicas de los alcaldes ni de los gobernantes. Por otro lado, presidenta, en uno de estos días que estuve saliendo de la corporación, unas señoras, no les pregunté sus nombres, pero me estaban preguntando si el tema de la vigilante luz se va a tratar en la corporación. Que se había solicitado que se hiciera acá como el tema en la Comisión de Derechos Humanos se hiciera como esa claridad de qué fue lo que pasó con la señora y que querían que hicieran como invitaciones porque querían estar presentes para tema de derechos humanos. Yo dejo eso, entonces, por si hay alguna invitación cursante o a cursar del tema. Gracias, presidenta. Le contesto antes de darle la palabra al edil José Norbey. La única persona que solicitó acá, que le dijo a Jairo que le diera la información fue la edilesa Julvia. El resto acá no ha llegado solicitud de nadie, pero la única que le solicitó y se lo solicitó fue a Jairo directamente, fue la edilesa Julvia. Acá la corporación no ha llegado ninguna solicitud de esa y yo no sé, yo que me la paso acá, yo ese día estuve hasta las 2 de la tarde y me fui y hasta cuando me fui estaba todo bien. Yo no sé de ahí para acá. Antes de darle la palabra a una... tiene la palabra y después don José. Gracias, presidenta. Sí, el edil Jairo le solicité el número del teléfono y para hacer la conexión lo reiteré, pero nunca me pasó los datos. Entonces, no, ahí quedó. Porque nadie ha solicitado nada. Tiene la palabra edil José Norbey. Pero no, es que... no, es que lástima que se haya ido a leer Jairo, porque pues obviamente cuando uno pues se quiere embarcar, quiere hacer un debate, pues tiene que quedarse, no se va, no sale corriendo. Pero yo solamente quiero como hacer acá, pues dejar unas inquietudes con relación al gobierno de Petro. Por ejemplo, claro que sí hemos criticado a Petro. En las entidades hay una burocracia no puesta por él, que viene de atrás. Y esa burocracia no permite al interior de las instituciones hacer modificaciones y cambios y son los que están generando una serie de problemas.
Eso sí se lo hemos dicho a Petro, claro. Lo que pasa es que no hay la fuerza suficiente desde el punto de vista de representación, pues, para hacer unos cambios. Y desgraciadamente, hay que concertar con esos que han sido siempre corruptos, ¿no? Con esos que han sido los que se han apropiado del erario público. Mire, cuando Petro llegó, la olla le tocó llegar a raspar lo poco que dejó Duque, porque dejaron 0 pesos en el presupuesto. Vaya, miren hoy, dijeron que el dólar iba a llegar a 7.000 pesos, está en 4.000 pesos, ya está bajando incluso por debajo de los 4.000 pesos. Estaban destinando 35 billones de pesos para subsidiar la gasolina, que eso es lo que la gente aquí no entiende ni le explican. 35 billones de pesos que le estaban quitando a las entidades públicas para dárselas a los pobres. Y entonces el que tiene carro o el que tenemos carro, pues paguemos la gasolina. ¿Por qué no la tienen que pagar con la plata de los pobres? Que fue lo que hizo el señor Duque para subsidiarle la gasolina a que la gente, entonces, los que tenemos carro viviéramos felices porque nos estaba saliendo la gasolina más barata. Pues no. Aquí en Estados Unidos y en Europa la gasolina está por el orden de 15 y 16.000 pesos colombianos. Entonces hay que pagarla. Eso no es nuevo, eso no es aquí solamente de Colombia, es del mundo entero. Entonces, no vengan a decirle que es que, mire que subió la gasolina. Pues claro, porque es que si no, no hay posibilidades de hacer la inversión social que se requiere. Es que la plata, la reforma tributaria que se hizo el año pasado apenas están empezando a pagarla. Las declaraciones de renta apenas estamos empezándola a presentar. Y entonces los ricos, que son los que tienen que pagar esa reforma tributaria, pues obviamente tiene que meterse la mano y va a entrar ahorita ya la plata. Reconocido por el Fondo Monetario Internacional, reconocido por la banca internacional. Las finanzas públicas de Colombia están estables y están mejorando sustancialmente. Primero hay que recoger la plata porque dejaron la olla raspada. Duque no dejó un peso. Y obviamente le tocó llegar a mirar a ver cómo conseguir los recursos. Por eso la reforma tributaria que afecta a los ricos, no a ninguno aquí de los que estamos, a los ricos, que son los que se están oponiendo precisamente a las reformas, ¿no? Ojalá tuviéramos la fuerza, ojalá tuviéramos la mayoría, ya habíamos hecho las... Mire, hay una discusión con relación a la reforma laboral. Los empresarios tienen la idea que para que ellos tengan ganancias es pagarle lo más poquito a los trabajadores, es mantenerlos en trabajos indignos, cuando es al contrario. Si usted tiene un trabajador digno, pues obviamente que lo que logra para que usted tenga ganancias es subir la producción, mejorar las ventas, pero eso no se mejora si la gente no tiene con qué comprar. Estamos pasando de importar 15 millones de toneladas de alimentos a que se cultiven aquí en Colombia. Eso es lo que hay que hacer, no que las importemos, porque el precio del dólar obviamente nos sale mucho más caro. Cultivémoslas aquí y las ponemos a producir, eso genera empleo indiscutiblemente, genera economía, genera productividad. Esa es la manera de hacer economía, pero desgraciadamente, y claro, y Petro le toca en muchas ocasiones cederle a todos los carajos que han sido corruptos aquí, y entonces pues, ¿no? Ahí ya le están echando la mano a los que efectivamente se han robado este país. ¿O qué cree que con lo de este amigo Char, que renunció al Congreso de la República para hacer una maniobra, pues ahí le echaron ya mano, y ahí vienen otros? No estamos hablando aquí, no, es de los que han dirigido este país, que son los que se oponen, obviamente, y tratan de utilizar a la gente con su desconocimiento, ¿no? Entonces, ahora, claro, pues, Iglesia María Magdalena, si aquí, yo no sé si es mejor que se le den 1 millón de pesos a 1 millón de personas, de jóvenes, o que esos 1.000 millones de esa plata que le dan a ese 1 millón de personas se la roba el señor Char, o se la robe cualquier persona, que no se roban 1 millón de pesos. No se roban 1 millón de pesos, se roban miles de millones de pesos para poner los matones a que maten al pueblo,
a que maten los líderes. ¿Por qué han disminuido los asesinatos? Y la Eliezer Gulbe ahorita decía, ahora no hablamos no es que están disminuyendo precisamente los asesinatos de los líderes. Y ahorita, en el marco de la campaña, fíjese lo que pasó, no sé qué día en Córdoba, ¿no? Con un grupo todavía de militares que hay allí que llegaron a amedrentar a la gente, amenazar a una señora que tenía un niño, amenazarla con una pistola, y ya los destituyeron a los policías, porque es que aquí desafortunadamente las fuerzas militares en su momento jugaron un papel para ayudar a asesinar a los dirigentes, para ayudar a amedrentar, para quitarle las tierras a los campesinos. Aquí pusieron, por ejemplo, varias notarías para que legalizaran la tierra que les habían robado a los campesinos, y es lo que están recuperando. Es lo que se está recuperando para entregarle a los campesinos. Y se les está dando, aquí dijo en alguna ocasión este amigo, el de Agroingreso Seguro, dijo, la tierra no se la podemos dar a los pobres porque no tienen con qué cultivar. No, ustedes, ¿qué se la vamos a dar a los pobres si ustedes no tienen con qué cultivar? Pues el gobierno nacional les está dando hectárea y media a cada campesino, pero les da además crédito y les da asistencia técnica y están mejorando las vías terciarias para que puedan sacar sus productos. Es sobre esa base, y eso no se puede hacer en un año, y eso se hace incluso ni siquiera en 4 años. Esto va mucho más allá, que fue cuando interpretaron a Gustavo Petro, que era que se iba a quedar ahí, porque dijo, por lo menos lleva 12 años esta cuestión de estas reformas, para poderlas implementar y para poderlas obviamente poner a producir. Aquí no se hablaba en contra ni de la empresa privada, sino por el contrario, la inversión extranjera que habían dicho que se iban a ir, pues aquí está llegando la inversión extranjera. Los que dijeron que si ganaba Petro se iban de aquí del país, empezando por Marvel, pues aquí están, no se ha ido ninguno. Entonces no vengan con los cuentos, pues, que es que el gobierno de Petro, ahora uno observa que Petro llega a los municipios, a los pueblos, y la gente lo aclama, lo recibe, caso contrario a lo que está pasando con el amigo Uribe, que llega y entonces lo sacan corriendo, ya no es el señor, pues, que recibían como el Dios. Pues no, porque se está tratando de cambiar precisamente toda esa forma, todas las costumbres políticas. Y todavía, compañeros, esto se va a demorar más tiempo. Y seguramente ahorita no se logrará avanzar porque, pues, obviamente llegarán todavía muchos de esos corruptos, de esas familias que han gobernado este país, que lo han sacado para beneficio de ellos, no para beneficio del pueblo, que son los que han sacado a la gente de sus tierras. El 1% de la población colombiana tiene el 80% de las tierras. Ahí les doy ese dato. El 1%, y eso genera violencia indiscutiblemente, y hay que invertir eso, que el 80% de la gente tenga realmente la tierra para que puedan subsistir los campesinos, no con grandes fanegadas de tierra para tener una vaca, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahí? Aquí tiene más derechos una vaca, porque el cálculo que hacen es que tiene dos fanegadas, dos hectáreas de tierra para una vaca, ¿no? Y en lugar de producir son tierras productivas. De eso es que está trabajando. Y bueno, habría otra serie de cosas, pero para no alargarnos más, porque hay que ir a hacer campaña, entonces terminamos. Y como se fue Elein Jairo, que ese es el discurso y se va. Entonces, Dios pero mío. bueno, esa es parte de la discusión que hay política, y será el pueblo el que defina, si el pueblo quiere seguir con los mismos que han gobernado durante 200 años, pues los elegirán, porque eso es, el pueblo tomará la decisión, ¿no? Y bueno, ha sucedido en otras partes donde han llegado gobiernos progresistas y les ha tocado retroceder, vuelven otra vez, y allí ya se están posesionando. Entonces, esa es una cuestión de un debate ideológico, político y económico que habrá que seguir abordando dentro de las fuerzas políticas que hacemos parte en este país. Termino ahí, presidenta. Señores ediles, damos por terminada la sesión y se citan para mañana 9:30 de la mañana. Gracias, muy amable.